¿Qué tal? Soy Ana Paula Ordorica y estamos en un nuevo episodio de The Benefit Method. El día de hoy estamos en Care Clinic, esta clínica de medicina funcional y regenerativa, para platicar de un tema que me parece no hemos tocado en The Benefit Method en todo este tiempo y creo que es delicado, pero importante. Es el tema de las adicciones. Y para ello me da muchísimo gusto presentarles aquí de nueva cuenta, porque ya lo hemos tenido en otros episodios de The Benefit Method, al doctor Diego Martínez Conde. Doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ana Pau, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí. A ver, el tema de las adicciones digo que es delicado porque, primero que nada, ¿cómo defines cuando alguien tiene una adicción? ¿Lo tiene que definir el propio paciente o lo definen los doctores, lo define la familia del paciente? ¿Quién define una adicción? Qué buena pregunta, porque en realidad cada quien podría tener su definición. O sea, en un sentido médico, para hacer un tratamiento, sí existe una definición y sí hay cuestionarios en donde se completan o se satisfacen criterios en donde pues esto ya interrumpe el cotidiano, ya afecta la vida diaria de la persona o de otras personas. Entonces, cuando ya existen estas conductas o estos comportamientos, hábitos repetitivos que tengan una influencia negativa en la vida de la persona, en el cotidiano de la persona, cuando deja de ir a trabajar o cuando deja de dormir o cuando empieza a afectar a terceros, entonces ya se puede empezar a considerar, o esos ya son criterios potentes para decir, bueno, esto ya es una adicción. Ahora, yo he escuchado a gente que dice que bebe mucho, por ejemplo, pero que dice, yo soy un alcohólico funcional. Entonces ahí no cabe en esta definición que tú nos estás dando. Claro. Me voy todos los días a trabajar, pero todos los días tengo comidas en donde bebo muchísimo, hasta que ya luego quizás no me acuerdo del final de la comida, pero, sí, pero al día siguiente vuelvo a ir a trabajar, me va bien en el trabajo, estoy bien con mi familia. Sí, bueno, vaya, hay criterios que tienen más potencia, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente cuántas preguntas son, pero si te respondías 3, prácticamente dabas positivo al diagnóstico, por ejemplo, de alcoholismo, ¿no? Si tú bebes solo, es algo muy potente en ese cuestionario. Si bebes hasta la embriaguez, y si te hace que no puedas cumplir con tus tareas diarias o con tu cotidiano, también, ¿no? O sea, si estás cargando una cruz que ni con el buen samaritano se te va a lograr desplazar la cruz, pues entonces eso ya es algo que te empieza a dar una alarma. Está muy cotidianizado el hecho de tomar diario porque voy a una comida, porque en realidad necesitas mucho valor para decirle a la gente, yo no voy a tomar, y de todas maneras vamos a cerrar el trato, ¿no? O sea, no, pues está muy acostumbrada de, no, es que si no tomas, no voy a cerrar el trato. Claro que no, ¿no? Entonces, hay muchas de estas costumbres y entonces se va tolerando determinadas cosas, pero sí generan hábitos o comportamientos que pueden entrar perfectamente en un diagnóstico de alcoholismo. Ciertamente a lo mejor pues, sí es muy buena copa, pues, puede ser, ¿no? O a lo mejor no tiene ningún conflicto con su pareja o con su esposa o esposo, ni en su chamba, ni a lo mejor o no huele, o sea, todo le puede salir perfecto. Pero de todas maneras no quiere decir que no se esté vulnerando y además que no haya una afección metabólica y sistémica y orgánica, ¿no? Por supuesto, eso está, ¿no? O sea, si tomas alcohol en exceso, pues vas a... Bueno, y cumples esas 3... y tienes estos 3, digo, hay más, ¿no? Sí, hay claro. más, pero esos son potentes, ¿no? Entonces, sí hay alguien que te puede decir, ¿no? Pero normalmente cuando es una gente que busca ayuda, es prácticamente una persona que va a tener el diagnóstico, ¿no? A lo mejor no hecho, y es poca la gente porque pues por estigma social es complicado, ¿no? O sea, reconocerte. Cuando te reconoces es muchísimo más fácil empezar el avance. Cuando no lo reconoces, es el primer paso. Está lejano a ti, claro, ¿no? Cuando tú ya estás en esa fase de cambio en donde ya reconoces que existe un problema, que no eres el total culpable, ¿no? Y entonces puedes venir a hablar aquí, toda el área de neuropsiquiatría que hay en Care, que para eso es muy específico, se empieza por ahí, y todo el tratamiento funcional en el tema de las adicciones es acompañar
con nutrición, con nutracéutica intravenosa, con todas estas otras cosas, con calidad o optimización digestiva. Quiero ir a los tratamientos, sí. Pero antes de ir al tratamiento quiero preguntarte, no, las adicciones no se definen solamente en términos de abuso de alcohol, hay abusos de drogas, de sustancias, de medicinas. De juego, de exacto. sexo. O sea, hay gente adicto a muy distintas cosas, ¿no? O sea, Bueno, incluso hay adicción al ejercicio. Hay vigorexia, hay adicción a la comida, o sea, hay muchas situaciones y todas tienen un componente que es basal, que es prácticamente el mismo, ¿no? O sea, hay un desorden químico y lo que cambia es el gatillo, ¿no? El trigger, la palabra, el aroma, la situación, eso cambia, ¿no? Para mí no me motiva nada escuchar unas fichas en un casino. Para otras personas, para un ludómano, eso es fuego, o sea, es queroseno, ¿no? Y una chispa. Entonces, esto es lo que va cambiando, pero el componente principal, o cuando una persona tiene, porque sí hay variantes genéticas asociadas a la adicción. Era mi siguiente pregunta. Si todo el mundo tiene la misma propensión o hay genes que te hagan más propensos a alguna adicción. Sí existen variantes genéticas, sí están definidas variantes genéticas, sobre todo que tiene que ver con estas aminas como la adrenalina, dopamina, serotonina, que recibes más estímulo. Es decir, por ejemplo, gentes que nos gusta... Que también son hormonas. Sí, claro, son neurotransmisores, son hormonas en el cerebro, exactamente. La gente que nos gusta la adrenalina, la gente que te gustan las emociones fuertes, y eso normalmente requieres de este estímulo para sentir esta parte así de mucha gratificación. Hay gente que lee, ¿no? Y leyendo encuentra la misma gratificación que yo subiendo una moto y yendo a 180 kilómetros por hora, ¿no? Sí, ok. O sea, eso sí es diferente y sí está parcialmente, no absolutamente, parcialmente determinado por variantes genéticas. Te lo pregunto pensando en que dices que cuando llega la gente a Care Clinic le hacen un cuestionario, pero no sé si también hay estudios del cerebro o de sangre o de algo más físico. Sí, totalmente. Sí, se pueden hacer resonancias magnéticas en donde se determine cuáles son las áreas, ¿no? Comunes que ya están mapeadas, ¿no? En neurología, en neuropsiquiatría, cuáles están afectadas o cuáles se encienden con determinado estímulo. Todo eso se puede determinar y son estudios que se pueden hacer aquí, se pueden interpretar aquí, por supuesto. Y además está el estudio de variantes genéticas, de los SNPs que se llaman, ¿no? Y en base a eso se puede estimar un poco más el riesgo, como hay para Alzheimer, como hay para a lo mejor alcoholismo o para obesidad. Existen estas variantes genéticas. Nada de esto es condena en los genes, porque muchísimo depende de la epigenética. Ya. Entonces, si tú vives en el campo... Hay que decir más la diferencia, o sea, ¿qué es la epigenética? Claro, o sea, epigenéticamente... La genética es nuestro ADN con lo que nacemos. Exactamente, eso es inamovible. Y es polémico, pero cada vez más... que yo tenga el pelo de un color, los ojos de otro color, el tono de piel, exactamente. Esa es la genética. Esa es la genética. ¿Y la epigenética? La epigenética es todo esto que pasa, que son modificaciones, no en el código genético, pero arriba. Es decir, en esta hélice que nos pintaron, ¿no? Estructuras muy pequeñas o átomos de carbono y moléculas muy, muy, muy pequeñas se unen ahí y eso cambia y eso se hereda. Entonces eso puede cambiar con una buena nutrición o con una mala nutrición, puede cambiar con el ejercicio, ¿no? Y esto hoy en día se sabe, hay estos estímulos que sobre todo pertenecen al estilo de vida. Nuestro ADN es un libro. Sí. La epigenética es el marcador que subraya qué va a leer tus genes, cómo lo van a interpretar, digamos, y qué es lo que se va a saltar de ese libro. Exactamente, eso está perfectamente bien. Y además puede ser con amarillo o con naranja o con negro, azul, para ¿no? tachar algo. Entonces, exactamente, unas cosas, el amarillo es muy positivo, esto es muy bueno, pero el naranja es malo. Ajá. Y el negro se va a quitar, sea bueno o malo, se va a quitar. Que es y el azul... Quizás es la metilación, ¿no? Lo que cancela. Metilación es una de estas partes en la epigenética, que lo puedes hacer
con ejercicio, con determinados nutrientes o con alimentación, o lo puedes hacer con meditación, o lo puedes hacer con una tina de hielos, o lo puedes hacer con sauna. O sea, hay estos estímulos que vienen afuera, o con exposición a la luz ultravioleta sin ponerte ningún tipo de plasta, de ningún tipo de super crema, ¿no? Increíble. Entonces todo eso determina cambios en la genética, positivos o negativos, depende cuál sea el estímulo. Y entonces, aquí, ¿cuáles son los tratamientos que ofrece Care Clinic cuando alguien ya determinan si padeces una adicción? Lo que se hace en la parte de medicina funcional y toda esta parte de medicina regenerativa es ofrecer, hay algunos péptidos que también está demostrado que pueden controlar, ¿no? Ayudar o ser coadyuvantes en un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que también se puede hacer. O sea, no está peleado lo que hacen en Care Clinic con lo que puede ser. Y por decirte, si alguien quiere ir a el equivalente de Alcohólicos Anónimos, pero para su propia adicción. Claro, o sea, no compite para nada con estos tratamientos y desde luego que no está peleado, al contrario, es para hacer una sinergia o una potenciación en los efectos benéficos. Okay. O disminuir, si tiene efectos adversos, disminuir los efectos adversos, o ayudar propiamente a las células, a los sistemas y a la función celular de ese lugar o en general a que mejore a lo mejor el tratamiento farmacológico, por ejemplo. Eso se hace en determinados péptidos, ¿no? Que son muy específicamente para la función neurológica o mental. Hay otros que te ayudan a restaurar, por ejemplo, también péptidos, ¿no? El BPC 157, hay muchos. Epitalum, que te hacen un antienvejecimiento, te mejoran tu mitocondria, entonces te pueden mejorar desde ese punto de vista tu función hepática, por ejemplo. Es que aquí me surge una duda. ¿Una adicción se cura? Esa respuesta sí es polémica. Ajá. En medicina alopática solo se trata. La palabra curación es satánica, o sí es satánica. A mí me encanta usarla porque si hay una remisión de síntomas, después de meses y años, pues no queda otra, ¿no? Más que poner curación. Hay muchas cosas que entran aquí, ¿no? Para no decirlo, ¿no? Pero pues sí puede haber por lo menos esta remisión de síntomas en donde no regresen síntomas nunca más, y donde si se cambian el estilo de vida y se tienen determinadas medidas, pues no, sí, claro que puede haber una curación, ¿no? Claro que puede haber esta parte donde ya no exista, donde esa realidad se cambie, donde a lo mejor hay personas que tuvieron que cambiar de lugar de residencia, de núcleo de amigos. Sí, es un cambio, es un trasplante de cerebro, como yo le llamo, pero desde luego que si haces eso, sí puedes tener totalmente otra vida y curación, ¿no? O sea, no es como, ya se me curó esta herida, y lo consideras curado porque no te duele, no te arde, no sangra, no supura nada y ya no se ve. Pues igualito aquí, no tienes ningún síntoma de lo que habías tenido de la adicción, ya no tomas o ya no eres ludómano, o sea, todo eso sí se puede y está escrito, y curación, pues existe un término, ¿no? Médico, y eso sí sucede, ¿no? Hay que hacer una serie de cambio de hábitos y una serie de cosas, y se puede seguir apoyando, y o sea, si genéticamente tienes esa variante, pues a lo mejor sí vale la pena que seas muy riguroso en determinadas cosas para que no vuelvas a caer, ¿no? Definitivamente. O en algo más. Yo me acuerdo, haber escuchado que alguien que tiene una adicción, que la trata y ya deja atrás eso, brinca a algo distinto. No necesariamente visto mal socialmente, pero gente que tiene una adicción a las drogas y después, como ya no sale a bailar a discotecas y a bares, pues ahora se la vive haciendo ejercicio y entonces ahora entra la vigorexia. O sea, por ponerte un ejemplo, como... Sí, eso en la mayoría, o sea, el paradigma es como una vez un adicto, siempre un adicto. A mí no me gusta decirlo así, ¿no? Okay. Porque ya estás condenando a la persona que ni modo siempre va a ser adicto. Escoge tu siguiente droga, ¿no? Y ahora vas a ser adicto a jugar canicas. Entonces, hay esta parte en donde es muy fácil comentarlo así y decir, bueno, pues a la ligera. Siempre vas a tener que tomar esto para controlar. Y no si haces otras cosas. Eso sí es muy importante contextualizar sí tienes que hacer esta parte del trasplante de cerebro que te toca en estilo de vida, ¿no? Y, o sea, sobre todo de estas conductas de riesgo. Si a ti manejabas todo el tiempo rapidísimo, pues lo más probable es que a lo mejor
ya no manejes y que contrates un chofer o que uses Uber o que te muevas en transporte público o alguna cosa que no te exponga a eso, si esa era tu conducta de riesgo. Pero siempre hay maneras, por lo menos en la enorme mayoría de las adicciones, hay maneras de hacer cambios muy importantes, muy trascendentes y muy amplios en este sentido, que realmente te puedan proteger de eso. Y cosas o terapias que se hacen aquí como terapia, como sueros, por ejemplo. O sea, optimizar tus niveles de oligoelementos, que son los elementos o los nutrientes que están en dosis de las milésimas de cómo está a lo mejor el calcio, el sodio, el cloro, el magnesio, que son los que se llaman electrolitos. Los oligoelementos son también en la tabla periódica igualito, pero están en la milésima. Unos son miligramos y los otros son microgramos. Entonces, todo eso es importante, todo eso se ha visto que para tus reacciones químicas, para formar los neurotransmisores, para equilibrar esta cuestión que es lo que te va a dar ese trigger, ese gatillo de determinada situación, pues que entonces tengas, en vez de que el gatillo se dispare aquí, que se dispare en el techo, ¿no? Ok. Entonces, Esa es una, ¿no? ¿Qué tratamientos, terapias hay? Exacto. Otras cosas que se hacen son ver cómo está el segundo cerebro o el intestino. Siempre es si tratas uno, tendrías o tienes que tratar el otro. Hoy en día, en la neurología, en la psiquiatría, perfectamente se sabe el papel de la microbiota y el papel de la salud gastrointestinal en general. Entonces, tratar la salud gastrointestinal de fondo, de base, en dónde está. Hoy podemos saber con pruebas diagnósticas muy específicas si es el intestino, si es el estómago, si es determinada cosa que tiene que ver con algo químico, con algo mecánico, de algún esfínter. O sea, muchas cosas que podemos saber y entonces después tratar puntualmente. Si hace falta un antibiótico, que casi nunca es la solución, o por lo menos no la única. Si hace falta otra cosa porque hay parásitos, si hace falta que absorba mejor, si hace falta restaurar la piel de adentro, que se llama epitelio. O sea, hay una serie de cosas que se pueden saber y que van a ayudarle un montón al paciente que antes no se contemplaba, ¿no? Y hoy en día los pacientes pueden estar mucho más cerca de esta curación o acercarse mucho más a esta curación o a la remisión de síntomas. Si vamos a hablar de un punto de vista muy alopático, ¿no? Ok, no hay curación, siempre vas a ser un adicto, o si fuiste alcohólico, llevo 150 años en remisión, ok, ¿no? Como le quieras llamar, el tema es que no tengas un problema o que no siga siendo un problema. Entonces todo eso se puede ir alejando y robusteciendo la potencia con que puedes estar distante de estas situaciones delicadas, exactamente. Ok. ¿Qué otro tratamiento? Bueno, además... Entonces tienes la optimización de los electrolitos, calcio, magnesio, potasio. Tienes este trabajo... Los péptidos. Está desde luego la estimulación. La estimulación magnética aquí es, digamos, algo muy medular. Aquí se hace, dentro de la estimulación hay eléctrica y hay magnética. Esta es magnética. Y el 2.0 es la repetitiva, porque había profunda, que era muy eficaz, pero tenía efectos adversos, y efectos adversos significativos. Cuando se desarrolla la repetitiva, tiene muchos menos efectos adversos. Se hacen protocolos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es cómo funcionaba, digamos, muy electromagnéticamente. Es complicado de explicar, pero antes viajaba a estructuras más profundas. Pero es que te están haciendo con una maquinita. Sí, es un tratamiento no invasivo, la estimulación magnética, que se utilizan unos coils, bobinas, que se acercan, suena, pero no duele, no pica, no quema, no hace nada de esto. Es el área donde trabajan, exactamente, es el neocórtex, la parte más superficial del cerebro, en la zona frontal. Entonces, de ahí el efecto sigue a través del tiempo hacia zonas más profundas. Pero el estímulo es solo en la parte superficial y es, digamos, 6 segundos de cada minuto durante media hora. Ese es el protocolo. Es el tratamiento electromagnético. Exacto, esa es la terapia electromagnética y esto... Entonces ahí van 3. Sí, entonces se puede combinar la optimización digestiva, que involucra muchas cosas entre pruebas diagnósticas y tratamientos con alguna cuestión para sanar el intestino, para desinflamar, aceites esenciales de determinado tipo, o cosas como glutamina o aloe vera que ayudan a la reparación,
o los péptidos como tal para mejorar, igual muy en el sentido cerebral. El apoyo con sueros de muy diversos tipos, algunos otros que tienen un efecto antiinflamatorio en el cerebro muy específico, o energizantes o cosas o sustancias que hacen que mejore, como el NAD, como el NAD, que mejora la función de la mitocondria, que es donde se produce la energía, y desde luego el eje medular, o de lo que todo esto circula alrededor de la terapia magnética. Interesantísimo, qué bien que existan ya todas estas alternativas para un problema que antes era como esconderlo, un prohibido o tabú social, y pues aquí en Care Clinic tienen este tipo de terapias para acompañar o para hacerlas por sí solas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Diego Martínez Conde. Siguiendo con este tema de adicciones, me da mucho gusto poder platicar también con Magala Martínez. Ella es la fundadora de Care Clinic. Magala, a ver, ¿tú por qué decidiste meterte en tu clínica con las adicciones cuando es un tema difícil, complejo? Fíjate que en la estimulación magnética transcraneal que nosotros traemos desde Estados Unidos, con un doctor Jean es el fundador de esta tecnología, porque no es una estimulación como cualquier otra, sino es muy personalizada, ¿ok? El doctor Jean ha sacado a muchas personas con adicciones. Es más, tienen una clínica especial para adicciones en Estados Unidos, porque hay 2 adictos que estuvieron con él, que salieron adelante, y familias completas están perfectamente bien. Entonces, lo que a nosotros nos empezó a motivar a hacerlo es, se quita el craving. O sea, en general, las personas que tienen adicciones traen una ansiedad de apagar el cerebro para poder dormir, para poder para estar como más tranquilos, o ya sea también que están con amigos y se van metiendo, pero en general esta terapia baja la ansiedad y baja el craving de eso. Y ayuda a dormir. Entonces nos vamos primero a todo lo que es la base de lo que es una adicción. En general siempre sale, bueno, además de todo lo que dijo el doctor Diego, pero siempre sale que es una ansiedad que traemos a calmar las ideas, a estar más tranquilos, a relajarnos y olvidarnos un poco de las cosas, o sea, como de ese tipo. Y de ahí se vuelve a lo mejor una adicción, y se vuelven a veces más complicadas las adicciones, ¿no? Y entonces algo que hacen aquí en Care Clinic, ¿se queda aquí o se apoyan todavía con esta clínica en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos, bueno, hacemos la estimulación para irnos a la raíz. ¿Qué es la raíz? Bajar la ansiedad, bajar el craving, estabilizar, tener 10 días mínimo para poder nosotros estabilizar sin que tomen, sin que fumen o hagan no sé, alguna droga o lo que sea. Y de ahí tenemos una colaboración con un doctor que se llama el doctor Rasmussen en Brasil. Tenemos una clínica nosotros en Panamá también, Ana Paula, la tenemos en un hospital, en una colonia muy bonita que se llama Costa del Este, se llama el Hospital Pacífica Salud. Este hospital estamos haciendo una sinergia para poder hacer con el doctor Rasmussen unos tratamientos en ese hospital que se llama ibogaína. Entonces, son como para un poquito más, es una semana en el hospital, bueno, son 2 días el que está ahí monitoreado. Empezamos con la estimulación, hacemos el tratamiento y realmente pues sí tiene un 72% de efectividad. En drogas como un poquito más, O sea, ya estás hablando de problemas de adicción un poco más agudo. Exactamente. Ya, ya ahora sí estoy, me puede pasar algo con mi vida. Prefiero mejor ahora sí irme al fondo. Por supuesto, lo más importante es que tienen que estar decididos a hacerlo, porque si no, no funciona. Sí, no es de que te llevan a la fuerza. No. Aquí tiene que haber una facultad de quiero cambiar, porque no es fácil. Hacemos la estimulación, va a Panamá, al hospital, al consultorio que tenemos allá,
Podemos estar ahí 2 días en el hospital, de regreso, y sí funciona muy bien. Tiene un muy alto porcentaje de efectividad. De éxito. Ay, Magala, pues gracias por compartirnos esto para complementar lo que ya nos decía el doctor Diego Martínez Conde. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de The Benefit Method para hablar de adicciones. Ya saben que pueden dejarnos comentarios, preguntas y todas las podemos canalizar para Care Clinic también. Así es que, de nueva cuenta, soy Ana Paula Ordorica y les agradezco habernos acompañado en este nuevo episodio de The Benefit Method.